Diga, yo voy a llamar las cosas como Dios las llama. Amén. Otra vez dígale, yo voy a llamar las cosas como Dios las llama. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y aquí viene nuestra parte B, que es la que quiero que resalte. Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, está hablando de Dios, y llama a las cosas que no son como si fueran. Se lo vuelvo a decir, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Puede inclinar su de nuevo un segundito, Señor? Damos de nuevo gracias por este día. Y ponemos la palabra en tus manos, Señor. Vinimos a ser tocados por tu presencia. Gracias porque hemos adorado. Gracias, Señor, porque la pesadez, la carga, Señor, lo que tal vez quería agobiar a cualquier persona en este lugar, ya empezó a irse, Señor. Pero necesitamos que implantes palabra que traiga vida a nosotros, Señor. Palabra que nos dirija, Señor, en los últimos días y nos lleve, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo declaro que toda divagación en la mente se va y que nos podemos concentrar y que la palabra es implantada hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y que inevitablemente da fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy Dios quiere que hablemos de la importancia de alinear nuestro corazón y boca con el corazón y la boca de Dios. En Romanos 4:17 lo que estaba diciendo está describiendo lo que hace Dios, el poder de Dios para nuestras vidas. Dios es un Dios que da vida a los muertos. Aquí hay muchos muertos que Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Todo nacido de Dios, todo creyente estuvo muerto espiritualmente. Y cuando vino Cristo a nosotros, si usted lo recibió genuinamente, que no es una vana repetición, que no es simplemente repetir por repetir, viene un nacimiento espiritual que se entiende espiritualmente. Recuerde que Nicodemo, cuando Jesús estaba en vida, llegó y se le acercó de noche. Era un principal de los sacerdotes, era un docto en la ley y no entendía, y le dijo, Jesús, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Y Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿y cómo yo, siendo grande, me voy a meter en el vientre de mi mamá para volver a nacer? Y Jesús le dice, no es el cuerpo, es del espíritu. Es de adentro que volvemos a nacer nuevo. Y cuando habla este pasaje de dar vida a los muertos, es a usted y a mí, nos dio vida, ¿ok? Todo ser humano. No hay cristianos de cuna. Olvídese de esas habladas. No existe un cristiano de cuna. A mí me da risa porque a veces la gente se presenta, ¿y usted cuándo recibió a Cristo? Yo toda la vida, siempre aquí, toda la vida en la casa de la familia. Eso no existe, eso es mentira. Usted pudo haber estado todo el tiempo en la iglesia, pero ese hombre, esa mujer, cuando crece en algún momento de edad, que no se sabe la edad, hay gente que ha sido llamada a los 7, a los 9, a los 10, 12, 20, 30, tiene que nacer de nuevo. Y eso es individual, nadie puede nacer por usted. Igual que el parto natural. Y entonces cuando nacemos de nuevo, cuando de verdad entendemos que necesitamos a Dios y Él nos entra a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios da vida a nuestro espíritu. Y por eso dice la Biblia que somos nueva criatura y que todo es hecho nuevo, porque espiritualmente nacemos de nuevo. Entonces dice que da vida a los muertos, ahí está hablando de eso. Pero también el que está muerto físicamente. En la Biblia Dios levantó gente muerta, con 4 días de muerto, y sigue haciéndolo, ¿ok? Hay testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a la vida, y Dios lo ha hecho, y gente ha orado y se ha levantado, y Él sigue haciéndolo porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él sigue siendo el mismo. Él sigue pudiendo resucitar muertos, gente que ha muerto y que Dios le quiere dar una oportunidad a ellos. Y también habla de que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. No son para nosotros, pero para Él ya es. Porque Él tiene el poder, porque Él sabe el propósito, porque Él sabe el llamado y porque Él sabe lo que Él puede hacer en nuestras vidas más sobreabundantemente de lo que pedimos y pensamos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Lástima que no se emocionó en ese momento, porque no sé qué circunstancias tenga usted o que le haya hablado el Señor. Yo le voy a decir algo.
Siempre, siempre, siempre lo que el Señor va a hablar para su vida y para mi vida, siempre va a haber un contenido imposible para usted y para mí. Siempre. Siempre. Si usted dice, todo lo que me habla Dios es posible, usted no ha llegado a una profundidad. Porque cuando usted llegue a una profundidad, Dios va a empezar a hablar cosas que no son posibles para usted y para mí, pero para Él sí. Porque este reino es de fe y sus planes son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Y yo le hablé de hablar lo que Dios habla. Cuando estaba estudiando el tema, Dios quiere que aprendamos a declarar correctamente su palabra, lo que Él quiere que de nuestra boca salga. Y vi un poco de controversia, porque hay gente que dice que nosotros no debemos de declarar. Y yo creo firmemente en eso, porque yo lo he visto, porque yo he visto gente poder tomar sanidades y libertades y todo declarando, pero yo hoy quiero enseñarle y darle la estabilidad correcta en esto, para que nadie le pueda robar fe en eso, ¿ok? Dios en su palabra muestra muchas veces la importancia de abrir nuestra boca y declarar, pero oiga, aquí viene el equilibrio, su palabra, amén. Su palabra, lo que Él quiere que declaremos. Jeremías 1:9, lo puede buscar ahí rapidito. Jeremías, un profeta de Dios, está siendo llamado por el Señor y nos muestra lo que Dios hace con él. Dice, y extendió, ¿lo tiene ahí? ¿Sí? Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, ¿verdad? Y esto no es un episodio aislado, eso no significa que todos somos profetas, pero Dios necesita que hablemos cosas y Dios va a poner sus palabras en nuestras bocas. Lo hizo con Jeremías, lo hizo con los apóstoles, cuando Pedro recibió a Cristo, cuando Pablo, ellos empezaron a hablar con poder de Dios y a manifestar el reino de Dios por medio de palabras, por medio de declaraciones que no estaban habituados a hacer. Era la palabra de Dios en su boca. Cuando acababa de morir Jesús, y va Pedro y Juan y llegan al templo, y hay ese mendigo pidiendo limosna, y el Pedro y Juan de antes le hubieran sacado una monedita y le hubieran dado un pedacito de pan, pero como ya habían sido tocados por la presencia de Dios y el Espíritu de Dios estaba en ellos, vino y Dios puso palabra en su boca y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y anduvo, porque era el propósito de Dios que fuera así. Era palabra de Dios, no era un antojo de Pablo y de Juan, no era por diversión y a ver si funciona o no. Fue algo que el Espíritu Santo puso en ese momento, porque dice que iban caminando y él pidió, y dice que lo volvieron a ver fijamente. Yo me imagino que en esos segundos así, aquí el Espíritu les dijo, nada de plata, papito, aquí no hay nada de plata. O sea, ese es el día en que le voy a cambiar la vida a ese hombre. Hoy yo, el Dios del cielo, he decidido que le voy a cambiar la vida a ese hombre. Y ellos simplemente abrieron y declararon, y la vida de ese hombre fue cambiada para siempre, porque se llamó las cosas que no eran como si fueran. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No podía andar, pero en ese momento él se levantó y anduvo. Mire David delante de Goliat. Les hablé un poco a los jóvenes de David y de Saúl, de la historia. Y yo no sé usted, pero siempre en ese texto, cuando yo escucho a David declarar y dice, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Él te entregará en mis manos y me dará y tomaré tu cabeza y la cortaré y la daré a comer a las aves del cielo. Yo siento la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de que eso era lo que Dios estaba hablando en ese momento? Porque sí,
le cortó la cabeza. Era un imposible. Era algo que llamar las cosas que no son como si fueran. Porque si usted y yo hubiéramos estado ahí de lado, y usted y yo estábamos gigante, David, gigante. Yo le dije el otro día, ¿verdad? Ya estuviéramos haciéndole el sepelio, ya hubiéramos estado buscando quién nos hace la cremación. Ya hubiéramos estado diciendo, ¿dónde lo vamos a cafetear? ¿En la casa de la mamá o la del papá? ¿A dónde? Porque está listo el hombre. Porque no había posibilidad que David pudiera ganar esa batalla. Pero él llamó las cosas como las llamaba Dios en ese momento. Pudo conectar su corazón y su mente con el cielo para declarar lo correcto en el momento correcto y tener esa disposición para ver la gloria de Dios. Quiero que vaya a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. 18:21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Se lo vuelvo a decir: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es importante, iglesia, cuando vamos a extraer una verdad de la palabra, tenemos que extraerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Estaba estudiando y entonces ahora es tan fácil que si usted pide exégesis, ¿verdad?, de tal pasaje, es un estudio. Y entonces usted, por eso tiene que macizarse para empezar a meterse ahí. Usted va a escuchar cosas muy contrarias. Y entonces salía uno diciendo, es que no hay un versículo que diga que nosotros tenemos que declarar. Y alguna gente se basa en Romanos 4:17, que dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Es Dios el que las está llamando, no nos está diciendo que nosotros Dios. Amén. Pero cuando usted empieza a unir los pasajes de la Biblia, cuando empieza a ver ese Dios que no le dice a Jeremías, yo voy a declarar, sino que le pone sus palabras en la boca y le dice, declare. Y los otros profetas también le dicen, tome, cómase el rollo, declare. Vemos el deseo de Dios de que nuestra boca se abra con las palabras correctas. Amén. Cuando vemos ese versículo de Proverbios que dice que el bien y la bendición o la maldición está en nuestras bocas, nos damos cuenta que realmente hay poder ahí y que tenemos que conectarnos con el Señor. Y cuando vemos aún el milagro de salvación, dice que el que creyere y confiesa con su boca, Dios le pone ese requisito. Pudiera usted nada más creer en el corazón, pero Dios necesita que haya una confesión que no es una oración. Nosotros lo hacemos en forma de oración, pero alguien puede decir, Señor, yo creo en ti, sí, yo creo que tú eres mi Salvador y creo en ti, te entrego mi vida, listo. Cada uno lo hace como quiere, pero la Biblia habla de una confesión, que la persona tiene que abrir y hacer una confesión para que pueda ser salvo. Entonces entendemos que sí es muy importante lo que declare nuestra boca. Amén. ¿Me copia? ¿Sí? Y usted y yo tenemos que unirnos con el cielo y no tenemos que unirnos con el infierno. Aquí no hay puntos medios. En la vida natural no hay puntos medios. Si usted cree que, ay no, a mí me gusta, yo soy pancista, yo soy tibiecito, no lo hay. Aunque usted cree que está en el medio, usted está en un lado o está en el otro. Así que usted puede usar su boca para bendecir o maldecir. Y yo le digo que aquí todos lo hemos hecho, de las dos formas, con entendimiento o sin entendimiento. Porque cuando usted ha tratado mal a alguien o cuando usted habla cosas que no son de bendición y usted está proclamando cosas que el enemigo quiere que usted proclame, usted se está uniendo a ese reino que quiere matar, que quiere robar y que quiere destruir. Y usted tiene que estar alerta a lo que sale de su boca,
Por eso si nos unimos también en Santiago, que dice que la lengua y la boca es un miembro chiquitito, pero el que lo controla, wow, es capaz de controlar todo el cuerpo. Por eso eso es un parámetro de saber el nivel espiritual, y usted tiene que crecer. Porque usted dice, pastor, es que no puedo, que a mí me cafetean un toquecito, estamos tomando café y chismoseo de todo el mundo, y murmuro de todo el mundo, y cuando me enojo, yo grité, y eso que decimos de que es que me sacó, y dije horrible, y malas palabras, y todo, y lo vestimos de humanidad, nada más nos está diciendo que nos falta mucho nivel espiritual. Porque la persona con nivel espiritual es capaz de refrenar, y no le estoy diciendo que calle todo. Hay momentos donde hay que pararse y hablar la verdad, aunque a la gente no le guste, porque Jesús lo hizo. No se trata de ser hipócritas, pero hay muchos momentos donde nos hemos podido callar y evitar grandes conflictos. ¿Alguien dice amén? Y no lo hemos hecho. Pero entonces yo le armo todo bíblicamente para que usted entienda que realmente sí hay un principio donde Dios quiere que nosotros sepamos y que declaremos correctamente lo que tenemos que declarar, ¿ok? Si Él es ese Dios que quiere estar cercano, que quiere estar con nosotros, que habla en la Biblia, que quiere ser amigo, que quiere ser papá, que quiere que estemos pegados con Él. Si vemos a ese Dios cercano en toda la Biblia, donde se acercó y hablaba con Adán, y hablaba con Enoc, y hablaba con Abraham, con Moisés, ¿qué hablaba Él? Sus pensamientos, sus palabras. Él sigue haciendo lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Alinearnos con el cielo, alinearnos con ese corazón, pegarnos a Él para entender qué está hablando Él para nosotros y los nuestros, y esta iglesia y los propósitos eternos de Montes de Oro de Miramar hoy. No se me emocione tanto. Eso me emociona. ¿Sabe? La gente a veces anda buscando brujos, porque anda buscando poder sobrenatural del otro lado. Nosotros tenemos ya metido esa necesidad de lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y si yo le digo a usted que su corazón fue hecho y diseñado para Dios, ese diseño tiene que encajar con lo sobrenatural, no con letras solamente muertas, no, con un Dios que se manifiesta. Y por eso hay una tendencia grande de la gente de buscar el poder sobrenatural cuando no entiende, donde no se les perdió del otro lado. Porque quieren saber el futuro, porque quieren saber qué va a pasar, porque quieren esa parte. Y ese lugar claramente es el incorrecto. Pero de este lado, del lado del reino de Dios, lo podemos tener. Nos podemos acercar al Dios que nos ama, sin repercusiones, porque del otro lado usted puede ir, pero eso va a traer repercusiones. Usted va a abrir puertas a demonios y va a dar autoridad espiritual, y después empiezan a suceder cosas que usted dice, ¿por qué? Porque se abrieron puertas a demonios. Pero de este lado, no, porque es el reino de Dios. Y podemos acercarnos, podemos subir al segundo piso, que deberíamos estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero hablar y llamar las cosas como tú las estás llamando. Aquí te pongo esta situación. ¿Cómo llamas tú esta situación? ¿Cómo ves tú esta situación? Dime lo que tengo que entender hoy. Dime lo que tengo que hablar hoy. Dime lo que tengo que confesar hoy. ¿Qué tengo que hacer? Mire, en este pasaje de Romanos está hablando de Abraham, ¿ok? Abraham fue el padre de la fe, y él dio un testimonio donde Dios llamó las cosas que no eran como si fueran, ¿ok? Él no podía tener hijos, estaba viejo, 75 años tenía Abraham cuando Dios le dio la palabra, y Sara tenía 65. La Biblia dice que estaban viejos, que ya la costumbre de la mujer se le había ido a Sara, hablando de que ya no menstruaba. O sea, era una completa imposibilidad.
pero lo logró y nació Isaac. Isaac nació a los 100 años de Abraham y Sara a los 90 años. Tuvieron que esperar 25 años por esa promesa que Dios les había dado. ¿Ok? Mire, no había posibilidad de embarazo, no había ¿cómo se dice? Fertilización in vitro, no había absolutamente nada de eso, ¿ok? Y Dios nos está explicando eso en ese pasaje. El que escribió ese pasaje está diciendo, Dios llamó las cosas que no podían ser en la vida de Abraham. Y Abraham tuvo que esperar 25 años creyéndole a Dios y declarando lo correcto, declarando que eso sí iba a suceder, aunque parecía que no iba a suceder. Y yo espero estarle hablando aquí a gente que de pronto usted está teniendo circunstancias que usted dice, es que yo no veo por dónde, no hay forma, ese hijo no cambia, yo no voy a cambiar. Usted se ve en el espejo, usted dice, es que no lo voy a lograr, es que esta situación, esta economía, nunca va a cambiar, no lo sé. O Dios le está hablando a usted de un llamado ministerial y usted no se la cree. Usted está como Jeremías, que dice, Señor, ¿cómo? Pero yo soy niño, yo no puedo, dándole todas las excusas a Dios. Y Dios no necesita eso. Lo que hoy necesita es que nos alineemos con el cielo y empecemos a hablar y llamar las cosas como Él las llama. Mire, tan importante es la declaración que nosotros hagamos en Dios, que Dios se aseguró de que ellos iban a declararlos, quisieran o no. Copie. Abraham se llamaba Abraham y ya no se va a llamar más Abraham, se va a llamar Abraham. Y Sara se llamaba Sarai y Dios le dijo, usted ya no se va a llamar más Sarai, se va a llamar Sara. ¿Qué significaba Abraham? Padre enaltecido. ¿Qué significaba Abraham? Padre de multitudes. ¿Qué significaba Sarai? Mi princesa, mi señora, pero era algo muy íntimo, era como mi señora de mi esposa. Pero Sara significaba princesa de naciones. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Dios le da la palabra y dura 25 años. Entonces cada vez que Sara llamaba al almorcito le decía, Abraham, la gente escuchaba, Padre de naciones, venga para acá, sin un chiquito. La vecina escuchaba y decía, esa vieja loca, ya le entró feo porque no han tenido chiquitos, que adopten. Y Abraham se volvía y le decía, mi amorcito, Sara, princesa de naciones. Cada vez que se llamaban, estaban llamando las cosas que no son como si fueran. Una y otra y otra y otra y otra vez. Porque en la boca hay poder de bendición y maldición. Y tenía que entrarle fuerte, porque si no, no hubiera nación judía, no había Jesús, no había nada de lo que tenemos ahora, ni salvación ni nada. Entonces Dios dijo, estos yo me los tengo que acomodar de tal manera que entiendan o no entiendan, ellos van a declarar lo que yo voy a hacer. Van a llamar las cosas como yo las estoy llamando. ¿Cuál es el equilibrio, iglesia? Es que tenemos que llamar lo que Dios nos está diciendo que llamemos. Yo no puedo con locura nada más venir a empezar a llamar cosas materiales y cosas que Dios a mí no me ha dicho. Por eso es que a veces hay crítica, porque entonces alguien toma esto y empieza a llamar lo que le he dicho, un BM. Señor, yo llamo a ese BM que venga, que llame, y Dios está diciendo, se va a quedar ahí esperando toda la vida, porque es que en ningún momento yo estoy llamando un BM para su vida.
Y después usted ve la gente defraudada y dice, es que Dios no me cumplió la palabra de Dios, no, a mí me enseñaron y declaré y me cansé de declarar, pero es que no es lo que nosotros queramos, es lo que Él está diciendo. 1, 2, es lo que Él está diciendo, lo que nosotros tenemos que declarar. Él es el que irrumpe, Él es el que da visión, Él es el que da el llamado, Él es el que da la dirección de nuestras vidas, y nosotros vamos en pos de lo que Él ha dicho. Hay que tener cuidado con el emocionalismo. Hay que tener cuidado con emociones que nos hacen ver que Dios está diciendo algo que tal vez no lo está diciendo. Me leía un día de estos estudiando que yo le hablo a usted, ¿verdad? Que la primera forma en como Dios nos habla es como la palabra de Dios. Pero si realmente usted quiere y yo queremos escuchar la voz de Dios, su primera tarea es sumergirse en la palabra, de tapa a tapa, para que la palabra lo cubra a usted, para que la palabra le guarde a usted, para que usted no salga con cosas como las que yo he escuchado, ¿verdad? Que un hombre casado, un hombre se mete con una mujer casada y dice, el Señor me dijo que esa era la esposa, la mujer de mi vida. Eso no es palabra de Dios. Cosas así que no vienen de Dios, nunca van a venir de Dios, nunca. Eso es la voz del pisuicas o suya, de su carnucha, pero nunca la voz de Dios. Hay que empezar a profundizar en la palabra para poder escuchar esa voz. Amén. Pero hay muchas cosas que por eso le digo, la misma palabra lo dice. Usted hoy puede declarar cosas sin ningún problema, porque es lo que Dios habla para todos. Usted puede declarar y decir, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí. ¿Qué pérdida hay en eso? Aunque usted parezca que usted no camina, aunque parezca que las cosas no van, Señor, es que tú prometiste que tú vas a cumplir el propósito en mí. Tu propósito, Señor, para mi vida se va a cumplir, Señor. Tú no desamparas la obra de tus manos. Señor, yo declaro que soy nueva criatura, Señor. Y aunque hoy yo me vea o me veo chueco y mal, y esa boca se sigue moviendo y no la logro controlar, y sigo con un montón de mañas que quisiera que se quitaran ya, Señor, yo te creo lo que tú has dicho. Tú has llamado cosas que no son como si fueran, y tú me has dicho, soy nueva criatura, y lo soy en el nombre de Jesús. Usted puede declarar y verse en el espejo y decir, Señor, soy nueva criatura. Esto afloja porque afloja. El pecado afloja porque afloja. Señor, tú me has hecho libre. Porque dice que si conocéis la verdad, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy me siento oprimido, atado, atada, pero yo declaro que soy verdaderamente libre, porque estoy conociendo la verdad. No hay pérdida, iglesia, en esas declaraciones en Dios. No hay pérdida. Pero usted tiene que acercarse a la palabra y conocerlo. Señor, yo declaro que tengo tu mente, la mente de Cristo. Declaro que lectura tras lectura, iglesia tras iglesia, culto tras culto, mi mente se va renovando, Señor. Y voy a terminar amando lo que tú amas y odiando lo que tú odias. Nadie me dice amén. Yo sé que eso es para el África, ya, ¿verdad? Ya se los dije, estoy entrenándome para ver si voy a Uganda, ¿verdad? Aquí nadie tiene problema con la mente. Aquí nadie le vienen unos pensamientos que usted dice, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esta basura? Llamando las cosas que no son como si fueran. Señor, yo voy como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra. No estoy al mediodía. No pida mucho al mediodía, porque el mediodía es allá, ¿verdad? Es perfección, es en la eternidad. Pero tal vez usted está a las 4 de la mañana y ni se ve nada. Usted está en los amaneceres, ¿verdad? Que no sé si a las 4 no se ve todavía nada. Creo que después de las 4 empiezan unos pequeños parches. Y de pronto usted ve un pequeño parche. Usted dice, ay, Señor, usted me dijo que como la luz de la aurora. Yo apenas veo un parchecillo ahí en mi vida, pero yo aquí estoy.
y voy a llamar las cosas que no son como si fueran, Señor. Yo voy a llegar a la luz del mediodía. Yo voy a caminar y voy a ir cada día en aumento, cada día voy mejorando, cada día amándote más, cada día dejando el pecado, cada día aborreciendo, caminando en santidad, cada día escuchando tu voz, cada día sirviéndote más, cada día más en tu reino y en tus cosas, apasionado, apasionada por ti. Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso usted y yo tenemos que enamorarnos de la palabra, leerla y entender que ahí están las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero también hay cosas específicas, hay específicas. Dios sigue siendo un Dios de sueños, Dios sigue siendo un Dios de lugares. A José le dijo que iba a tener lugares de grandeza y de autoridad. A Abraham le dijo que iba a tener bebé. Hoy sigue habiendo esas promesas individuales. Siguen habiendo mujeres que desean tener hijos, papás que quieren tener hijos, gente que quiere lugares de servicio, de autoridad en sus trabajos. Y Dios puede irrumpir con esas palabras específicas para su vida. Esos remas donde Dios le dice: te voy a honrar y te voy a abrir esto, o te voy a abrir una puerta aquí o allá. Lo sigue haciendo. Pero ahí es donde hay que tener cuidado. Es lo que Dios me dice a mí, no lo que yo le digo a Él. Alguien que me diga amén, porque hoy yo le estoy diciendo, aquí es donde pega la gente, porque entienden mal la palabra o no se les ha explicado bien. No es yo diciendo: Señor, esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser la jefa en mi trabajo, el puesto de gerencia. Ah, Señor, el puesto viene a mí, y viene a mí, y viene a mí, y lo declara y nunca llegó. Porque Dios nunca ha hablado de eso. Y se sienten decepcionados. No. Dios va a irrumpir y le va a decir a usted. Si usted ve el mover de Dios en la Biblia, Él se acerca a Abraham y lo llama. Él se acerca a cada juez, lo llamó. Él es el que toma esa parte, es un caballero, y Él es el primero que irrumpe y dice, acuérdese con Gedeón: varón esforzado y valiente. y Gedeón: ¿de quién está hablando? ¿De mí? Que estoy esforzado y valiente, que estoy escondiendo los manojos de trigo, porque ya vienen los de Madián y me van a quitar todo, y me quiero esconder y esconder la comida. ¿Está hablando de mí? Sí, de usted, porque yo llamo las cosas que no son como si fueran. Para esas cosas específicas tenemos que ir a esa presencia, a escuchar qué nos está diciendo Él. Señor, esta batalla la peleo. Por eso es que hay que leer toda la Biblia. Vaya, le dijo a David: vaya, pelee, vaya y va a recuperar todo. David sale como un toro porque sabe que lo iba a lograr. Pero si Dios le hubiera dicho: quédese ahí guardadito porque le va feo, quédese ahí guardadito, porque Dios no ha hablado absolutamente nada. Orar por sanidad, Dios quiere restauración, pero yo le he dicho que ha habido momentos donde gente ha estado a punto de morir, y yo me he levantado con ímpetu a orar, y una vez muy específica, Dios me puso la mano, así, sentí literalmente una mano, designio de Dios. O sea, cállese, mamita, usted no va a poder ir contra algo que yo ya dije que va a hacer. Esa persona iba a partir, punto. Por más que yo reprenda, por más que yo declare sanidad, pero hay cosas que Dios ha dicho: sí lo voy a levantar, sí le voy a restaurar, sí le voy a sanar, y que están saliendo del corazón de Dios. Una las prédicas, iglesia. Hay que pegarse a Dios. Hay que pegarse a hablar con Él, a escuchar su palabra, a lo que Él está diciendo hoy para nuestras vidas. ¿No le parece maravilloso? Amén.
¿No le parece maravilloso de que podamos ir y decirle, ok Dios, aquí estoy? Diga, necesito saber. Tal vez no va a decir todo, pero va a decir una cosa. Y usted puede tomarla y ahí usted puede aferrarse, que eso va a suceder. Si nosotros estamos con el Señor, recuerde, porque también usted lo puede echar a perder. Si usted está con Dios, eso va a suceder. Si usted no abre puertas, si usted no se va, si usted no claudica, si usted ama a Dios con todo el corazón y sigue en sus caminos, eso va a ser y va a perdurar. Hace muchos años nosotros tuvimos un negocio muy grande. Tuvimos, digo yo, porque mi papá y yo estaba ahí, era la familia, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando él llegó y hizo el dibujo del logo. Es un negocio muy grande aquí todavía a nivel nacional, de música y de instrumentos, y era un negocio que dejaba mucha plata y que estaba en mucho apogeo, con sus cosas como todo negocio, pero mucho apogeo. Y en medio de eso Dios le da una palabra, porque mis papás abrieron otro negocio que era solo de ellos, porque ese otro era con socios, y Dios le da una palabra de que íbamos a vivir de ese otro negocio. Como reírse, ¿verdad? Porque el otro apenas estaba empezando y el otro era muy fuerte. Y pensar que mi papá fuera a dejar ese negocio, jamás. Pero yo me acuerdo, mami, decirlo una y otra vez, y al tiempo pasó que hubo problemas, y papi salió de esa sociedad, y en los momentos más difíciles ahí el negocio está, y no le quiero cansar, hasta el día de hoy está. No es el nivel que estaba antes, porque mami lo ha ido cerrando, pero todavía mi mamá tiene economía de ahí, vive y bendice a este lugar, ¿eh? Porque mami da para este lugar también, y es de bendición hasta el día de hoy. Le estoy hablando de muchos años. Me acuerdo gigantes, competencias que se ponían y usted decía, aplastante, ¿verdad? Esto nos aplasta, porque eran franquicias, porque era gente que podía mucho más, y en momentos tan difíciles yo decoraba las urnas, yo decoraba los ventanales, y generé una destreza de que no había nada, y yo lo acomodaba de tal manera que parecía que hubiera mercadería, porque tal vez estábamos re vacíos, y la tengo todavía. Qué bonito es gondolear cuando hay mucho, pero cuando no hay, usted tiene que hacer malabares para que se vea que haya. Yo me acuerdo todo eso, y ver que se cerraron otros gigantes, gente, dice, ¿cómo? Cerrados, y ahí no le digo que fue fácil, no le digo que no hubo trabajo, no le digo que no hubo lágrimas, no le digo que fue un camino de rosas, porque no necesariamente es así, pero Dios cumplió su palabra. Amén. Dios es fiel a su palabra, y por eso hoy Dios quiere que alineemos nuestra boca. Si usted se queja todo el tiempo de sus dificultades, usted está alineando su boca con el infierno. Si usted exalta las cosas malas suyas o en la gente, usted se está uniendo al infierno y a declarar. Si usted habla de su dificultad y de las enfermedades, usted se está uniendo. Pastora, es que es una verdad. Sí, yo no le estoy diciendo que no vea la realidad, pero usted empiece a hablar lo que Dios le dijo. Abraham y Sara tenían muchas cosas por qué decir. Usted, Dios, jamás. ¿Cómo vamos a tener baby? Es que no había posibilidades. Y tenían mucha respaldo para decirle, Dios, ¿cómo usted me va a decir, Abraham? No me haga eso, no me humille. No es que por donde ande, padre de naciones, y yo no tengo ni un chiquillo. Todo el mundo en el barrio se va a reír de mí, de que Sara me diga Abraham. No, hombre, Señor, espérese, esperemos a que llame el chiquito, y entonces ya me llama Abraham. No, mijo. Sara también. No, dije que me siga diciendo Saraí, pero cuando ya tengo el bebé, que me llame Sara. No, Sara, no. Usted a partir de hoy se llama Sara, sin chiquito y sin nada. Se llama Sara y Abraham. Y a usted no le importa lo que diga la gente, le va a importar
lo que yo estoy llamando para sus vidas. Y ellos fueron obedientes y llamaron las cosas que no son como si fueran. Y Dios hizo el milagro y hizo la promesa. Póngase de pie. Iglesia, hoy Dios está hablando. Es profundo lo que estamos diciendo. Tómelo, apropiese. Si usted ha dejado de declarar cosas que Dios le habló a usted, hágalo. Si tiene dudas, usted dice, es que esto yo no lo declaro porque es que no sé, es que no sé si es sí o no. Suba al segundo piso. Vaya, tenga tiempo con Dios y dígale, Señor, aquí tengo un conflicto. Es que no sé si es mío o es tuyo. Pero usted puede empezar a ensayar su lengua con las cosas que no tienen pérdida. Dios, tú cumplirás tu propósito en mí. Señor, yo soy nueva criatura, Señor. Señor, yo declaro que mi descendencia es bendita. ¿Dónde dice eso, pastora? En Deuteronomio 28, que si obedecemos a Dios va a ser bendito todo lo que tenemos, todo. Entonces yo declaro eso, Señor. Yo llamo las cosas, aunque usted le vea torcido, su economía va a ser bendita, todo lo que hagamos va a ser bendito, Señor. Todo se ve chueco, pero yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. A llamar. Mire, tan importante los papás. Este apóstol Misael Ardellán, algo así, dice que la mamá se lo sentaba desde chiquitito en los regazos y le decía, vas a ser predicador de multitudes, vas a ser predicador de multitudes, vas a ser predicador de multitudes. Y él contaba que cuando él tenía una iglesia de 300, él dijo, Señor, si llegamos hasta aquí quiero morirme porque yo quiero lo que usted tiene. Y cuando estaban en una cruzada, en un estadio, eso a reventar, dice que esa señora y al tiempo murió, porque ya había visto lo que Dios le había dicho y que ella proclamó por años, que le está hablando Dios de sus hijos. Y no hablo solo chiquitos, los grandes, todos. Usted tiene que ir y escuchar lo que Dios está hablando. No importa si es contrario para sus hijos. Qué importante esos papás que declaran. Hablaba ayer con alguien y le decía, recuerda, hay testimonios de muchos papás que han declarado mientras los hijos están haciendo lo incorrecto y empiezan a declarar lo que Dios les ha hablado. Tómelo para su vida, tómelo para sus circunstancias, tómelo para su descendencia, tómelo para este lugar, tómelo para los propósitos eternos en Montes de Oro de Miramar. Tomémoslo y empecemos a llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Cierra sus ojos. Señor, damos gracias por esta maravillosa mañana, Señor, de domingo. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos llamar las cosas como tú las llamas, Señor. Que nuestra boca se alinee con la tuya, que nuestro corazón se alinee con el tuyo. Queremos alinearnos, Señor, y saber qué dices de esas situaciones específicas, Señor, de esas situaciones que tal vez hoy no tenemos luz y no sabemos si es tu voluntad o no, Señor, para saber y poder declarar lo que tú has dicho. Pero también, Señor, eso que tú nos has hablado, que sabemos, porque sabemos y que sabemos y requete sabemos, Señor, que tú lo hablaste, Señor. Que no nos olvidemos, que empecemos a llamar lo que tú llamas, Señor. Aunque hoy no se ve nada, aunque hoy todo parezca contrario, aunque hoy parezca imposible, Señor, tú eres ese Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran, porque tu reino es un reino sobrenatural y tú eres Dios, y nosotros hoy lo creemos
con todo el corazón. Levante sus manitas. Señor, yo bendigo el pueblo que ha venido hoy a buscar de ti con todo el corazón. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la semilla que ha sido sembrada da fruto al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que esta semilla da fruto, Señor, y que nuestra forma de hablar cambia, Señor, y que empezamos a tener cuidado con lo que declaramos. Espíritu Santo,